Amén. Bien, hermanos, la lección pasada, la última vez que estuvimos juntos, vimos la oración de Pablo por los filipenses. Recordarás que Pablo pedía tres cosas y estamos seguros que Dios también quiere esas mismas tres cosas para nosotros, porque Pablo oró por ellas conforme a la voluntad de Dios. Y él dijo, para recordar, él pidió que sobreabundemos en amor, que conozcamos más a Dios y que demos frutos de justicia. Todo esto para la gloria de Dios. Y si crecemos en esas tres áreas, entonces nuestra prioridad número uno será el avance del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo demostró en su propia vida también. Tú tal vez estás pensando, eso está muy bien, pero sinceramente predicar de Cristo no es mi labor principal, porque yo no soy pastor, no soy misionero, yo tengo mi propia profesión, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo cuentas que pagar, hay muchas cosas que hacer, voy a la iglesia, tengo algunos amigos cristianos, aunque tal vez no trato de profundizar mucho en mi relación con ellos, oro en las comidas, me esfuerzo en prestar atención al mensaje del pastor, pero de allí a participar activamente predicando el Evangelio, tal vez tú piensas, ese es otro nivel de compromiso, es algo que no es para mí. Y tal vez piensas peor todavía, en esta cuarentena, ¿cómo puedo predicar de Cristo? Bueno, en esta tarde mi argumento es que ya sea que tú seas maestro de la escuela o ingeniero o pastor o empleado en una oficina, ama de casa, lo que sea, estés en cuarentena, no estés en cuarentena, si tú eres cristiano, tu principal responsabilidad es predicar de Cristo, es negarte a ti mismo con el propósito de avanzar el reino de Dios aquí en la tierra predicando el Evangelio. Esa debe ser nuestra prioridad, nuestro enfoque y lo que debe causarnos el mayor de los gozos. Entonces, el párrafo que vamos a leer hoy es notable por varias razones, pero una de ellas es que después que Pablo les saluda, ya vimos el saludo, después que Pablo ora por ellos, también ya vimos su oración, Pablo se dispone a informarles acerca de su situación, cómo está Pablo. Sin embargo, lo que es notable es que a pesar que Pablo utiliza varias veces el pronombre en primera persona y dice yo, casi no habla acerca de sus circunstancias, no da detalle de lo que le está pasando. Más bien nos comunica acerca de el progreso del Evangelio, acerca del Señor Jesucristo. Es como si le hubieran preguntado, Pablo, ¿y tú cómo estás? Y Pablo hubiera respondido, estoy bien, pero lo importante es que el Evangelio de Cristo está avanzando. ¡Qué gozo! Y es que él entiende que la historia de su vida es parte de una historia mucho más grande, que es más importante, que es la historia de Cristo, la historia de la salvación. Las circunstancias de nuestra vida son triviales en realidad, porque han pasado miles de años de historia, millones y millones de personas, y las circunstancias de su vida de esas personas ya se han olvidado porque ya murieron hace muchos años, ya nadie se acuerda de esas personas, pero lo importante en la historia es cómo se va moviendo la agenda de Dios. Y que, por lo tanto, nuestra prioridad también sea la agenda de Dios, que sea el avance del Evangelio de Jesucristo. Lo que tenemos que hacer entonces es que nuestra agenda sea la agenda de Dios y que, por lo tanto, nuestra prioridad sea el avance del Evangelio de Jesucristo. Me refiero a alinear nuestra agenda con la agenda de Dios. Dios tiene un plan para el mundo, Dios tiene un plan para nuestra comunidad y un plan para nuestras vidas, y hay que alinearnos con ese plan. Y esto Pablo lo tenía muy en claro. Así que vamos a leer Filipenses capítulo 1, del versículo 12 hasta el versículo 18.
¿Ya? Filipenses 1, del 12 al 18. Mira lo que Pablo dice acerca de sí mismo. Él quiere informarles cómo está, pero mira cómo lo dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Bien, se dan cuenta de lo importante que era el avance del Evangelio para Pablo. En primer lugar, son 3 puntos que les quiero compartir. El primer punto es este. El Evangelio de Cristo avanza cuando es vivido entre los incrédulos. Al parecer, cuando llegó Epafrodito, recuerden que Epafrodito vino trayendo la ofrenda de los filipenses para Pablo, Epafrodito le dijo a Pablo que los filipenses estaban preocupados por él. Los filipenses sabían que Pablo estaba en la cárcel, que estaba en arresto domiciliario. Así que, como les dije en la primera lección, una de las razones por las que Pablo escribió Filipenses es para informarles acerca de su situación, acerca de sus circunstancias. El versículo 12, por eso comienza diciendo, quiero que sepáis, hermanos, es decir, les voy a informar acerca de cómo me está yendo. Pero lo interesante es que Pablo no les cuenta específicamente qué le está ocurriendo, sino que más bien lo que a Pablo le importa es el efecto de aquello que le está ocurriendo. Por eso, para describir sus circunstancias, él simplemente dice, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, no da detalles, simplemente dice las cosas que me han sucedido. Tal vez los filipenses ya sabían algunas de estas cosas, pero Pablo no quiere ahondar en lo que le ha pasado. No sabemos exactamente a todo lo que se refiere Pablo, pero en el versículo 13 habla de sus prisiones. Está en la cárcel, entonces ha sufrido seguramente los azotes de los soldados, tal vez encadenado, está en arresto domiciliario, encadenado a un soldado romano, pero no da más detalles. Parece que los filipenses tenían un miedo entendible, que esa circunstancia, el arresto de Pablo, fuera un obstáculo para el avance del ministerio, ¿no? Porque tal vez están pensando, uy, ahora arrestaron al apóstol Pablo. ¿Cómo va a avanzar el evangelio si él está encadenado? ¿Qué puede hacer Pablo si está encerrado? Y tal vez estamos pensando lo mismo ahora. Estamos en nuestra casa, estamos en cuarentena, encerrados. ¿Cómo puede seguirse propagando, proclamando el evangelio si los cristianos están encerrados en sus casas? Pero para Pablo, increíblemente, él les dice que más bien esa adversidad, esa prisión, ha servido para el avance del Evangelio. Dice el versículo 12, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces no era un revés, sino que más bien era una oportunidad para seguir avanzando y predicando el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que realmente importa. Más que, más que la prisión, más que su propio sufrimiento, lo que importa es que avance la palabra de Dios. A veces cuando le preguntamos a una persona, ¿cómo estás? Basta que le preguntemos, ¿cómo estás?
Y después de un rato de escucharla, nos preguntamos, ¿por qué le pregunté? Porque se empieza a contar todas sus circunstancias y a quejarse, siempre algo está mal, siempre tiene que hablar mal de alguien, siempre hay una crítica, siempre hay una queja, pero para Pablo no. Cuando a Pablo le preguntas, ¿cómo estás, Pablo? Lo que él responde es que una ocasión de sufrimiento, una ocasión en la que él podría quejarse, se convierte en más bien una oportunidad de regocijo, una oportunidad de gozo, porque el Evangelio se está proclamando, está progresando. Es fácil distraernos con otras cosas, es fácil quejarnos, es fácil amargarnos, pero nuestro enfoque central tiene que ser el progreso del Evangelio. En este mundo que vivimos, un mundo pluralista, anunciar el Evangelio es visto como proselitismo y por lo tanto como algo que es repudiable, algo exclusivista, algo discriminatorio, casi como una muestra de soberbia. Pero el enfoque total de Pablo aquí en la tierra era ese, era evangelizar, predicar el Evangelio de Jesucristo. En segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 9, Pablo, aunque está en la cárcel también, él dice, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios, diríamos nosotros hoy día, no está en cuarentena. La palabra de Dios sigue corriendo. La mano soberana de Dios utiliza las situaciones adversas para lograr sus buenos propósitos, aún en esta situación en la que estamos. En la Biblia vemos eso a cada rato. Dios usa nuestras adversidades para cumplir con sus propios propósitos. No lo entendemos, a veces no nos gusta, pero Dios es soberano. Por ejemplo, José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero Dios usó esa maldad de los hermanos para lograr la salvación de Israel. De la misma forma, cuando el pueblo de Israel está frente al Mar Rojo, parece que no hay escapatoria, pero Dios ha ordenado esa situación exactamente así. Él quería que ocurra exactamente así. El pueblo frente al mar y acorralados por el ejército del faraón para cumplir sus propósitos. El ejemplo más grande es Cristo mismo. Cristo está ensangrentado, escarnecido, azotado, clavado en una cruz, está muriendo, todo el mundo está en contra, Satanás está riendo. Ese es el escenario totalmente adverso para que Dios cumpla su propósito de salvación del mundo. Entonces, un miembro de la iglesia en Filipos podría preguntar, ¿cómo así, Pablo? ¿A qué te refieres? ¿De qué forma tus prisiones han servido para el avance del Evangelio? Y Pablo diría, gracias por preguntar. Así avanza el Evangelio gracias a mis prisiones. En primer lugar, mira el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. En otras palabras, la razón por la que Pablo está encarcelado es por Jesucristo, por el Señor. Pero no solamente eso, sino que él vive su vida en Cristo, en unión con Cristo. Y por eso a sus prisiones les llama mis prisiones en Cristo. Se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Él vive su vida en abundancia, en prosperidad, pero también en sufrimiento y en debilidad, siempre en unión con Cristo. Y todo lo que él hace se relaciona con Cristo. Incluso su sufrimiento, incluso su prisión en la cárcel está bajo la autoridad de Jesucristo. Cuando dice que sus prisiones se han hecho patentes, significa que se han hecho visibles, se han hecho notorias a todos los que están en el pretorio. ¿Cómo se hicieron patentes sus prisiones? Yo creo que porque Pablo constantemente hablaba de Cristo. Aún en el sufrimiento hablaba de Cristo. Y no solamente con sus palabras, sino con sus hechos y con sus actitudes. Por eso les dije
que este primer punto, ¿cuál era? Número 1, dijimos, el Evangelio de Cristo avanza cuando es vivido entre los incrédulos. Las prisiones de Pablo se hicieron visibles, notorias, evidentes, patentes a todos, que eran prisiones vividas en Cristo, como un cristiano, glorificando a Dios. Yo me imagino que cuando la carta de Pablo se estaba leyendo a los filipenses, porque esta carta se leyó primero en la iglesia a los filipenses, yo me imagino al carcelero de Filipos escuchando esta frase y sonriendo, mirando a los demás y diciendo, sí, así es, porque yo lo conozco a Pablo. Yo recuerdo que cuando Pablo estuvo bajo mi cuidado en la prisión en Filipos, él estaba cantando al Señor. Lo habían azotado, lo habían puesto en el cepo y a la medianoche estaba cantando al Señor. Sus prisiones se hicieron patentes en Cristo a todos. En Roma, donde Pablo estaba preso en ese momento, estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Pablo estaba cantando, Pablo estaba evangelizando, Pablo estaba obedeciendo a Dios en esa circunstancia de su prisión. Mira lo que dice en Colosenses, el capítulo 4, Colosenses 4:2. Pablo pide oración por él, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Estoy preso, pero por favor oren al Señor que me dé la oportunidad de presentar el Evangelio. Entonces, Pablo había comunicado, había vivido el Evangelio delante de todo el pretorio, es decir, la guardia imperial. Eran soldados altamente entrenados, pero no solamente a ellos, sino que aquí en Filipenses dice que se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, no solamente a los soldados, sino a cualquier persona que esté en contacto conmigo. Yo me preocupo de comunicarle el Evangelio y de vivir el Evangelio delante de él. Tal vez algunos se habrán burlado de Pablo, otros se habrán maravillado, otros habrán creído. No importa la reacción. Si tú tenías contacto con Pablo, es casi seguro que tú ibas a ser expuesto al Evangelio de Jesucristo. Pablo no se iba a quedar tranquilo hasta presentarte el Evangelio, con su vida y con sus palabras también. Entonces el Evangelio de Cristo, por medio de Pablo, se predica y se vive entre los incrédulos. Y yo creo que ahora Dios, en este momento de adversidad, nos ha dado también una gran oportunidad de vivir nuestro cristianismo delante de nuestros familiares incrédulos, porque estamos todo el tiempo en cuarentena y en la casa, junto con ellos que no creen en Cristo. Entonces, vivir mi cristianismo delante de ellos es una gran oportunidad. Y también utilizando las redes, utilizando el teléfono, compartir del Señor Jesús. No perder la oportunidad quejándonos, criticando, sino más bien hablando y viviendo el Evangelio de Jesús. Entonces, el primer punto aquí es que el Evangelio se proclamaba o se expandía, avanzaba por medio de la vida de Pablo. Él vivía el Evangelio, aunque estaba en la cárcel, aunque estaba encerrado. Número 2, el Evangelio de Cristo avanza cuando la iglesia tiene valor para predicar. Cuando la iglesia tiene valor para predicar. Mira el versículo 14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, sus prisiones no solamente se han hecho patentes, no solamente han hecho visible el Evangelio entre la guardia romana, sino que también sus prisiones han servido para animar a los creyentes a predicar el Evangelio sin temor.
¿Quiénes son estos hermanos? En el versículo 14 dice que la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo y están predicando el evangelio también. ¿Quiénes son? Bueno, son creyentes de la iglesia en Roma. Pablo está preso en Roma. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la iglesia en su conjunto se beneficiaba de las prisiones de Pablo. No era una desventaja que Pablo esté en la cárcel. Al contrario, como Pablo está en la cárcel, todos los guardias y los presos habían conocido de Cristo. Y no solo eso, sino que toda la iglesia que sí estaba libre había cobrado más ánimo para seguir predicando el evangelio. ¿Te das cuenta cómo Pablo no ve el vaso medio vacío? Ni siquiera medio lleno, yo creo que lo ve totalmente lleno, aprovecha todas las oportunidades en medio de la adversidad. La base de su confianza aquí es Cristo, el medio que Dios usa son las prisiones de Pablo. Entonces, no solamente Dios prospera nuestro ministerio cuando estamos bien, sino que también puede prosperar nuestro ministerio en medio del sufrimiento. La idea aquí es de una valentía increíble, porque dice aquí, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo cual era muy difícil, porque vivían en un contexto de persecución, el emperador era Nerón, cada vez había más hostilidad hacia el cristianismo, especialmente en Roma. Tal vez la iglesia había caído en cierta pasividad, en cierta indiferencia, tal vez la iglesia estaba en miedo por la persecución, pero cuando lo vieron a Pablo en cadenas, en la cárcel, viviendo su cristianismo, eso los motivó a confiar en el Señor y a predicar a Cristo también. Entonces, hermanos, el punto es este: usemos la adversidad como una oportunidad para hablar de Cristo. Tal vez es una llamada de atención también a la iglesia que ha estado en pasividad, en indiferencia, preocupada de otras cosas, no del evangelio, sino preocupada del entretenimiento, preocupada de prosperidad, preocupada de la autoestima, de la psicología, de la política, de la economía, pero no preocupada de lo prioritario que es el evangelio de Jesús. Entonces, la clave aquí es el Espíritu del Señor. El Espíritu no es una fuerza, no es un poder, es una persona, es Dios mismo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para proclamar el Evangelio. Es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y ese espíritu nos da el valor, la autoridad que necesitamos, que no tenemos naturalmente, pero sí necesitamos para predicar el Evangelio. Entonces, los dos primeros puntos: el evangelio avanza cuando Pablo vivía su cristianismo, lo hacía patente, lo hacía notorio a todos. En segundo lugar, también el evangelio avanza cuando la iglesia tiene valor para predicar el evangelio. Y en tercer lugar, el evangelio de Cristo avanza en medio de la oposición. A pesar de la oposición, a pesar de la adversidad. Pablo está gozoso por el avance del evangelio entre los incrédulos, por el valor que ha demostrado la iglesia, pero ese progreso, ese avance del evangelio, no ha estado exento de cierto malestar, de cierta oposición. Porque después del ánimo que nos da en los versículos del 12 al 14, Pablo hace una confesión, y es una confesión inesperada, una confesión lamentable, una confesión sorprendente. Miren, el versículo 15 dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Lo que está diciendo es, bueno, sí, el evangelio está avanzando, muchos han cobrado ánimo, pero para decir toda la verdad, algunos están predicando a Cristo por envidia y por contienda. ¿Qué significa esto?
Esas dos palabras aparecen en las listas de pecados, cuando Pablo enumera los pecados en Romanos 1 y también en Gálatas 5, hace una lista de las obras de la carne, y ahí menciona la envidia y menciona la contienda también. Cuando describe a los falsos maestros en Primera de Timoteo, por ejemplo, fíjate un momentito, Primera de Timoteo, el capítulo 6, Primera de Timoteo 6, en el versículo 4, mira cómo es este falso maestro, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, ahí está, pleitos, es decir, contiendas, blasfemias, malas sospechas. Había algunos, dice Pablo, que predican a Cristo por envidia y por contienda. Parece que por alguna razón algunos envidiaban a Pablo. Y ahora que sabían que Pablo estaba en la cárcel, se alegraban, porque Pablo estaba allí. Entonces, predicaban, pero predicaban con una mala motivación, con una mala intención. Sentían satisfacción porque Pablo estaba en la cárcel, aún así predicaban de Cristo. Y tal vez cuando lo veían a Pablo en la cárcel, confiado en el Señor, gozoso, lleno del Espíritu, a pesar de estar encarcelado, dice que ellos predicaban a Cristo, como dice el versículo 16, por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, porque lo veían bien, lo veían gozoso. Y eso les causaba malestar. Lamentablemente hay gente que es así, que tiene envidia, que tiene celos y que cuando le va bien a alguien se sienten mal y por alguna razón quieren añadir aflicción a su vida para no verlos tan gozosos. Eso es lo que hacían estos predicadores. Tienen celos, querían hacer algo contra él. La pregunta sería, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? ¿Son cristianos verdaderos? Aparentemente son cristianos verdaderos. El versículo 14 dice que la mayoría de los hermanos están predicando la palabra y luego en el versículo 15 dice, algunos predican por contención, por envidia, y otros predican por buena voluntad. Parece que está hablando entonces de estos hermanos de la iglesia en Roma que tenían la preocupación de avanzar sus propios intereses o tal vez de ser reconocidos más que Pablo, de ser más famosos que Pablo. Tal vez algunos decían, qué bueno que está preso, ahora podemos resaltar más nosotros. No sabemos qué cosa es lo que estaba pasando, pero lo irónico aquí, el punto importante aquí, es que a Pablo no le importa, porque Pablo está enfocado en lo que es verdaderamente importante, que es el avance del Evangelio. Entonces, algunos predican, como dice el versículo 15, de buena voluntad. En el versículo 17 también dice que predican por amor, ¿no? De buena voluntad, por amor, porque me conocen como soy, saben que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Me conocen, que yo soy apóstol de Jesucristo y que estoy en la cárcel por predicar de Cristo. Otros lo hacen porque tienen envidia, tienen celos, porque quieren añadir aflicción a mis prisiones. El punto importante, la idea central es, no importa, dice Pablo, el Evangelio está avanzando. Mira el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, no, al fin y al cabo no interesa mucho identificar quiénes eran estas personas, sino que para Pablo su gozo más grande es que la gente estaba conociendo a Cristo. El Evangelio se estaba predicando. De todas maneras, dice él, como sea,
con buenas o con malas intenciones. Lo importante es que el Evangelio se está predicando, se está proclamando. Cristo está siendo conocido. Ya que me quieran hacer daño o que quieran sinceramente colaborar conmigo. Mira, la última frase es impactante, dice, a pesar de cualquier cosa, yo me gozo y me gozaré aún. Y lo que Pablo está aquí enseñando es que, mejor dicho, tal vez lo que Pablo no está enseñando es que la motivación no importa. Yo creo que la motivación sí importa. Eso no es lo que lo que está enseñando Pablo. Es muy importante predicar el Evangelio con un corazón sincero, con un corazón puro. Es muy importante hacerlo por amor a los demás, no tener envidias ni celos en el corazón. Eso es claro. Pero más bien creo que la enseñanza de Pablo aquí es que por medio de su ejemplo, mis intereses personales no son más prioritarios que los intereses de Cristo. No importa lo que hagan conmigo, no importa que me hagan daño, no importa que hablen mal de mí, no importa que busquen añadir aflicción a mi vida. Lo que importa es que el Evangelio sigue avanzando, es decir, la agenda de Dios sigue adelante. Mi agenda, bueno, yo no soy el soberano, Dios es el soberano. Mi gozo se basa no en mis circunstancias, mi gozo se basa en que el Evangelio de Jesucristo está siendo predicado. Cristo es el Hijo de Dios, Él vino al mundo para nacer de en un humilde pesebre, vivir una vida santa y morir por nuestros pecados en la cruz para darnos la vida eterna, y ese es el mensaje que tenemos que predicar siempre, aún en este tiempo. Como les dije hace un momento, aprovecha para predicar a tu familia, conversa por teléfono, usa las redes sociales para dar testimonio a tus amigos incrédulos. Entonces, lo que vemos acá, para terminar, es que cuando Pablo quiere informar a los filipenses acerca de sus circunstancias, no les da detalles de su vida, no se queja, no critica, sino que más bien dice, me gozo porque el Evangelio está avanzando. Y nosotros hoy tenemos que hacer lo mismo. Yo sé que las circunstancias que estamos viviendo son muy difíciles y es importante compartir tus circunstancias si es que tuvieras alguna necesidad con tus hermanos en la fe, con tu propia iglesia. Sin embargo, como dije al inicio, las circunstancias de nuestra vida son pasajeras. Nuestras propias vidas son pasajeras. De aquí a 100 años, 200 años, muy pocos, casi nadie se va a acordar de las circunstancias de nuestra vida. Pero lo que sí es importante es que la agenda de Cristo, de proclamación del Evangelio, siga avanzando. Y mientras nosotros estemos vivos, ya sea que vivamos 50 años, 60 años, 70, 80 años, la cantidad de años que vivamos, tenemos que alinear nuestra agenda con la agenda de Dios. Aunque luego seamos olvidados por las personas, pero nuestro trabajo en el Señor no será en vano y Cristo nos recompensará al final. Así que el todo de la vida de Pablo era la proclamación del Evangelio. A eso estaba completamente entregado, a pesar de las circunstancias, y también debemos estarlo nosotros. Entonces, lo que deben hacer, hermanos, es ahora, terminando el estudio, ponerse a pensar, ¿cómo podemos aprovechar esta oportunidad de la cuarentena, esta oportunidad de la enfermedad para el avance del Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ya estamos encerrados, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo algo o simplemente estamos cruzados de brazos? Empieza con tu familia y también utiliza los medios tecnológicos que Dios nos ha dado para estar en contacto con tus amigos incrédulos que están buscando respuestas seguramente, o están desanimados, o están quejándose, para hablar de Cristo y para vivir tu cristianismo delante de ellos. Bien, hermanos, eso es lo que quería compartir hoy.
Si tuvieran algún comentario.